Dicen los católicos que solo ellos se confiesan y no es así. Hoy me voy a confesar. Ustedes van a ser mi sacerdote. Y bueno, nomás para saber si estoy entre pecadores como yo, quiero que levanten la mano. Si algunos de ustedes, este es mi pecado, si algunos de ustedes, esto lo hice cuando era adolescente, tal vez ustedes también lo hicieron, quiero que levanten la mano. Si ustedes no creen que es eso, no se pongan nerviosos. Quiero que levanten la mano si ustedes, siendo adolescentes, falsificaron la firma de sus papás. Levanten la mano, a ver si estoy rodeado de pecadores, espero. A ver. No cargues más con esa culpa, mi hermano. Confiésalo ya. Ríndete a Dios. Pensaron que era algo peor, ¿verdad? No, fue eso. Y bueno, pueden ver muchas razones del por qué uno falsifica, pero bueno, el caso es que falsifiqué la firma de mi papá. Padres, ustedes saben que lo hice por su bien. Y yo sé que a veces uno hace cosas buenas, pero después resultan ser malas. Y quiero confesar también a nombre de los pastores, a nombre de la iglesia puede ser también, que como iglesia, creo yo, hemos falsificado la firma de Dios. Y muchos ni cuenta se dan todavía. Y quiero confesar delante del mundo y delante de ustedes que nos arrepentimos como líderes, no solamente pastores, sacerdotes, gurús, chamanes, mis amados, hemos usado a Dios para nuestros fines en lugar de amado a Dios con nuestros medios. Y quiero confesarlo, que hemos usado a Dios para nuestros fines en lugar de amar a Dios con nuestros medios. Y quiero precisar mucho de esto que hacemos con regularidad. Yo ya me di cuenta que lo hago, de modo que ya no lo hago tanto. Ya me doy cuenta de cuando lo estoy haciendo, de que quiero usar a Dios, quiero poner su firma en cosas que Dios no ha puesto su firma. Y ya después quejarme de que por qué Dios me dejó hacer eso. Quiero precisar esto. En mucho de lo que se habla en las iglesias y en mucho de lo que se escucha en el cristianismo, y yo creo que se debe a que como iglesia, no sé si sea que no nos gusta o tal vez sea que no sabemos cómo, pero no separamos. En la iglesia no separamos las cosas. Nos gusta mezclar las cosas. Hay de chile, de mole, como sea, pero ahí que entren todas. Y nos gusta mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y usar cosas que son para los judíos antes de Cristo y no para nosotros. Y las cosas que son para nosotros no usarlas por querer las de los judíos. Hacemos ahí una mezcla rara y confusa que nos tiene a veces, como tal vez hoy nos pueda estar teniendo esto de estar ansiosos, preocupados, deprimidos, cosas que son propias de vivir todos mezclados, todos confundidos. ¿Y cuál es esto que se predica? ¿Qué es esto que se habla en las iglesias, en el mundo religioso, allá afuera, tal vez aquí adentro, tal vez nosotros lo hagamos? Es lo que nos decimos o nos han dicho: haz esto y Dios va a hacer esto. Esa es la idea. Si tú cumples con Dios, Dios va a cumplir contigo. Y tenemos en el Antiguo Testamento en particular muchas promesas de parte de Dios que si tú y yo hacemos ciertas cosas, Dios va a responder en tales cosas. Y bueno, esto no sé si sea porque a la gente le gusta escucharlo o porque venda mucho, pero rebasa a la iglesia las ventas. Todo gira en torno a esta transacción, a esta manera de ser transaccional, donde vivimos de maneras condicionadas. Y hay un pacto, se conoce como, el Antiguo Testamento, todo ese pacto antes de Cristo, se le llama la ley. En la ley vivíamos así, condicionados.
por lo que hacíamos o no hacíamos. Dependiendo de eso es que Dios respondía o no respondía. Lo interesante de este pacto que está en todo el Antiguo Testamento es que ese pacto fue hecho no para nosotros, fue hecho para los judíos. Fue un pacto explícitamente diseñado para el pueblo de Israel. De modo que en el Antiguo Testamento encontramos, de hecho, Israel era un país teocrático. Ahí imperaba la ley del Antiguo Testamento y sobre todo los líderes, si los líderes cumplían con las ordenanzas de Dios, Dios bendecía a ese pueblo y había prosperidad. Pero si los líderes no cumplían, entonces Dios enviaba juicio. Pero no solamente a los líderes, a todos pagaban por la corrupción de los líderes. Los líderes se corrompían y tal vez tú leas allí Isaías y Ezequiel y encuentres en el Antiguo Testamento, pero qué amargados son esos profetas. Siempre están regañando a los líderes. Es que dependía del pueblo de cómo se portaran los líderes, y los profetas iban con los líderes y nos tienes así como nos tienes porque ustedes han pecado y son unos idólatras. Y había un choque ahí porque los líderes no estaban viviendo el pacto que Dios les había dado. Y muchas veces nosotros como creyentes tomamos ese pacto y queremos aplicar sus promesas para nosotros, cuando fue ese pacto explícitamente dado al pueblo de Israel y no a nosotros. Los judíos dependían de sus circunstancias, dependían de lo que pasara para saber si estaban con la bendición de Dios, con el favor de Dios. Si estaban obedeciendo, tenían el favor de Dios. Si no estaban obedeciendo a Dios, les caía la barredora por pecadores. Era condicional este pacto. De modo que vivían siempre con culpa, con miedo. La habré regado y ahora qué hice, y será que Dios ya me cachó. Y vivían asustados, vivían siempre de aquí para allá sin saber a dónde iban, porque tenían ese pacto muy condicional de Israel. Y viene Jesús y nos da otro pacto. Ya no es el pacto de la ley, ahora es el pacto de la gracia. Y en este pacto cambia diametralmente el sentido de cómo tú y yo vemos a Dios, cómo tú y yo vemos a la vida. Y quiero precisar dos cosas que cambiaron mucho, aunque hay muchas cosas más, pero quiero solamente abordar estas. En este nuevo pacto, los bendecidos no son los que saben, pueden o tienen. En este nuevo pacto, Jesús habló mucho de esto. En este nuevo pacto que Jesús trajo, las circunstancias no definen cómo está tu relación con Dios. Esto es importantísimo. Tus circunstancias, cómo estás, no define cómo está tu relación con Dios. Y para eso Jesús dio una enseñanza por medio de una parábola. Esta parábola está increíble. En aquel tiempo los judíos pensaban que si tú estabas bien económicamente, si tú estabas bien físicamente, si tú estabas sano, tú estabas bendecido por Dios. Eso pensaban los judíos. Las personas ricas, por ejemplo, se consideraban muy bendecidas por Dios, protegidas por Dios, elegidas por Dios. Los más ricos eran los más bendecidos, los consentidos por Dios, así, por así ponerlo. Eran los consentidotes de Dios. Esa era la cultura, la mentalidad que había en aquel entonces, en el antiguo pacto. Si tú eras pobre, estabas enfermo siempre, tenías tremenda maldición de Dios. Tú eres un pecador y un pecador perdido. Ya ni le busques, ya mejor pierde más. Es lo que pensaban en el antiguo Israel. Y viene Jesús dando esta parábola y descuadra a todo mundo. Es la parábola de el rico y Lázaro. Sabiendo Jesús que esta era la mentalidad prevaleciente en aquel tiempo, yo digo, Jesús, qué increíble eres. Cómo cuadra perfectamente con lo que ellos pensaban. Y les dice, había un hombre que era muy rico, se dedicaba a hacer fiestas, a viajar, a postear sus hazañas en el Facebook, y todo el mundo admirándole, poniéndole me gusta, eres mi héroe, soy tu fan. Y bueno, este hombre ni tenía nombre, nada más le decían el rico. Y a la vez había un pordiosero, un inútil, bueno para nada, llamado Lázaro, que comía
bueno, anhelaba, dice la Escritura, anhelaba saciarse, porque ni para comer tenía. Los pobres son pobres porque quieren, dicen. Así dicen, los pobres son pobres porque quieren. Dice la Escritura que este hombre anhelaba que alguna migaja cayera de la mesa del rico para saciarse. Y este hombre no se preocupaba de lo que fuera a pasar. ¿Por qué? Este hombre, y esa era la mentalidad de aquel tiempo. La mentalidad de aquel tiempo era, todo en esta vida está en el aquí y el ahora. Tú ahorita diviértete, haz de tu vida lo que quieras, deshaz, porque todo es aquí y ahora. Los judíos no creen en la vida eterna, no creen que hay una vida eterna. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y no hay referencias de que van a ir al cielo o al infierno, nada más es al sepulcro. De hecho, los testigos de Jehová, tú puedes platicar con los testigos de Jehová, los testigos de Jehová no creen en el cielo ni en el infierno, ellos son del Antiguo Testamento, ellos creen que cuando uno muere al sepulcro y ahí se acabó todo. Destrucción de tu vida, ahí ya no hay más que juicio, que básico, no, nada de eso. Y así pensaban los judíos. Y Jesús viene hablando de que hay algo más allá de la vida. Con esto que da en la parábola del rico y el Lázaro. Y de hecho Jesús dice que el rico muere y es llevado al infierno. Se queda la gente, al infierno. Pero si era bendecido por Dios y casi consentido. Y Lázaro, dice la Escritura, que ángeles vinieron por Lázaro y lo llevaron al paraíso. Cuando murió el rico, ni velorio hubo. Muere Lázaro y ángeles vienen y lo llevan al paraíso. Y ahí no se queda la historia. Aquí ya choqueó Jesús a todos en su audiencia. ¿Cómo existe entonces el cielo? No es posible. ¿Y a poco los ricos no son los bendecidos? Nos han engañado, nos andan siempre estafando que porque ellos son los bendecidos y debemos de hacerles favores y hay que obedecer a los ricos porque si no obedecemos a los ricos nos cae la maldición de Dios. Bola de ingratos, hipócritas, vamos contra... No, ¿cómo Jesús? Entonces, ¿cómo está la cosa? Y dice, algo está increíble, y dice la Escritura, a veces tú dices, si yo fuera rico, si yo tuviera otra vida, si hubiera nacido en Europa, si fuera hijo de Trump, yo creo que sería realmente feliz, no estaría aquí con tanto pobretón, realmente me realizaría en la vida. Uno piensa eso, de que si tuviera mejores circunstancias, uno realmente sería feliz. Pero vean esto, aún en el infierno, el rico sigue siendo el mismo. Arrogante, orgulloso. ¿Y saben por qué me di cuenta de eso? Dice la Escritura que estando en el infierno, le dice a Abraham, porque dice la Escritura que Lázaro fue con Abraham al paraíso, estaba con Abraham, y el rico los vio allá a Abraham y a Lázaro, y le dijo a Abraham, Abraham, ordénale, mándale a ese inútil que moje mi lengua con su dedo, con una gota, para que me refresque, porque hace mucho calor aquí. Siento que es Yucatán en mayo. No, ya no soporto. Ordénale, manda. Oye, para órdenes a los tacos, aquí no, papacito. Aquí tú te sometes, ahora sí. Ahora aquí te controlas. Y le dice a Abraham, pues aunque quiera, aquí hay una separación entre tú y yo y no puedes pasar tú de aquí para allá, ni nosotros de aquí para allá. Y el rico sigue siendo rico. Le dice a Abraham, Abraham, entonces manda de nuevo ese inútil para que vaya con mis hermanos y vaya con mi papá y les diga que esto existe, que es real. Que yo no escuché a Lázaro cuando me dijo de que esto era real. No lo escuché porque dije, ¿yo qué le voy a andar haciendo caso a ese muerto de hambre? A ese pobretón. ¿Yo qué le voy a andar haciendo caso a ese mendigo? Yo no voy a escucharlo, no le hice caso. Le hubiera hecho caso y no estaría aquí, pero por favor, manda a Lázaro para que vaya con mi familia y les diga que sí existe este lugar, que sí existe el que vamos a pagar por nuestros pecados. Y mis hermanos, por favor, no vengan aquí.
por favor. Y Abraham le dice, si tienen a Jesús y no le hacen caso, tus hermanos tienen a Jesús y ni lo pelan, que porque es un hippie. Ahora, ¿tú crees que van a pelar a Lázaro? Ni aunque se levante entre los muertos, le van a hacer caso. ¿Y no les parece interesante que el rico, con todas sus posesiones, no tenga un nombre? ¿No les parece interesante? No tenga un propósito, no tenga paz, no tiene nombre. Lázaro tiene un nombre, aunque no tiene posesiones, aunque no tiene títulos, tiene un nombre, tiene un propósito en la vida. Había paz, decía el rico, yo no sé cómo estás ahí, sin aspiraciones y sin metas en tu vida, eres un fracaso, pero ¿sabes qué? Por lo menos tienes paz. Yo no tengo paz. Me estoy consumiendo por dentro. Y tal vez, tú y yo vivamos así, esperando tener algo, esperando ganar algo, esperando que otros más nos aprueben, pensando que la vida está el aquí y el ahora, preocupándonos por lo material. Y está mal ser rico, está mal ser rico, está mal, no está mal, es torta. Si fuera malo ser rico, José de Arimatea no hubiera sido seguidor de Jesús. Él tenía una tumba y en esa tumba la dio para que ahí enterraran a Jesús, lo sepultaran. No está mal ser rico. Abraham era muy rico, Salomón. Yo creo que la cuestión está en nuestras prioridades. Los ricos priorizan las cosas materiales. De hecho, la amargura, mis amados, la amargura prioriza las cosas materiales. El amor prioriza las cosas espirituales. La amargura es lo que puedo hacer, lo que puedo tener. El amor es quién puedo ser. El amor es ser las personas que Dios pensó que fuéramos. Lázaro tenía un nombre. ¿Cómo sé, pastor, que priorizo las cosas espirituales y no las materiales? Porque tú estás siendo cada vez más la persona que Dios pensó que fuéramos. ¿Y cómo sé que soy la persona que Dios pensó que fuéramos? Por nuestras reacciones. Nuestras reacciones dicen, mis amados, nuestras reacciones dicen mucho más de nosotros, dicen mucho más en qué lugar estoy, en qué pacto estoy, si estoy en la ley o estoy en la gracia. Podemos venir a la iglesia y podemos hablar de Dios y podemos cantar. Esta gente pensaba que Dios era su amigo, que Dios los bendecía. Los judíos, y a mí me parece increíble, los judíos siguen creyendo que son el pueblo elegido de Dios. Y no estoy diciendo que no sean el pueblo elegido de Dios, ni que el Antiguo Testamento ya no cuente. De hecho, ahorita lo vamos a ver a detalle en lo que dice Hebreos, porque después me dicen eso, que soy un hereje, que no crees en la Biblia. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que Jesús viene a cambiar las cosas. Jesús no es como que el judaísmo mejorado. Jesús viene a traer un nuevo pacto, un nuevo sistema, muy diferente. Y por eso lo crucificaron, porque quería, de hecho, dijo, ese sistema lo van a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Y los judíos, ¿cómo crees que van a destruir nuestro templo? Jesús habló de que iba a cambiar las cosas, no le creyeron, lo crucificaron, Él cambió las cosas. Y quiero hablar de esto que cambió en este pasaje de Hebreos capítulo 10. Dice la Escritura, vean, esto está increíble, aquí creo que nos va a aclarar muchas cosas respecto a estos dos pactos. Dice Hebreos, sacrificios no te complacen. ¿Qué Dios? Pero si está lleno el Antiguo Testamento de sacrificios en la mañana, en la tarde, en la noche, en noviembre, en diciembre, en primavera, cuando estás cansado, cuando estás triste. Sacrificios, está lleno el Antiguo Testamento de sacrificios. ¿Cómo que no te complacen?
sacrificios no te complacen ni fueron de tu agrado. Vean esto, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. ¿Cómo? Por una parte, la ley lo exige y por otra parte a ti no te agradan. ¿A quién le hago caso? ¿A la ley o a ti? Yo te recomiendo que sea a Dios. Y es lo que pasa hoy con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue pensando que tiene que hacer sacrificios para Dios. Los de Israel creen que el todo es aquí y ahora. Que si ellos no tienen ese pedazo de tierra allá en el Medio Oriente, ellos no son nada. Porque ellos no creen en lo... De hecho, si tú vas a Israel, Israel tiene el índice... Escuchen esto. Israel tiene el índice más alto de ateos en el mundo. Los israelitas no creen en el infierno, en el cielo. ¿Saben quiénes están detrás de la industria de la pornografía? De la industria bélica. Esto, si eres cristiano sionista, te va a hacer echar por atrás. Si a ti te gusta andar cargando la bandera de Israel, te va a decepcionar. ¿Saben quién está detrás de países empobrecidos? ¿Saben quién está detrás del poder económico en el mundo? Judíos. Yo les llamo sionistas porque ellos creen que ellos no son nadie si no tienen ese pedazo de tierra. Porque ellos creen que todo lo que es la vida consiste del aquí y el ahora. Ellos no creen que va a haber un cielo. Ellos quieren hacer un cielo en la tierra y es por eso que están peleándose a morir con los árabes porque quieren ese pedazo de tierra, porque ellos no creen que haya un cielo, de modo que quieren hacer en esa tierra su cielo. Y ellos siguen creyendo de que van a construir el tercer templo y que tienen que matar a todos los árabes si es necesario para que se quiten de su camino y pongan su tercer templo para seguir haciendo sacrificios. Mataron a Jesús, que podemos sorprendernos. Pero el problema no es tanto los judíos, sino que nosotros como cristianos creamos que las promesas que Dios dio a los judíos, y de hecho mucha gente dice, no, los judíos son gente bendecida porque tienen dinero y son prósperos y yo quiero sus promesas porque si yo hago un pacto con Dios, Dios va a hacer un pacto conmigo y me va a bendecir y voy a ser rico. Ok, ¿quieres tú ser rico en verdad? Vean esto. ¿Saben quién prometió riquezas a Jesús? ¿Recuerdan quién prometió riquezas a Jesús? ¿Quién fue? Mis amados, Dios nunca nos prometió que íbamos a ser ricos, prósperos e influencers en esta tierra. Satanás le prometió a Jesús que si lo adoraba iba a ser rico, influencer, iba a estar fit. Satanás. Esto me parece increíble. Dios no nos pidió... La ley exigía sacrificios, pero a Dios no le agradaban esos sacrificios. Mis amados, la ley nos hace sentir culpables, de modo que seguimos haciendo sacrificios. Y prometemos, y caemos, y prometemos, y no pasamos, y prometemos, y vivimos prometiendo, porque mis amados, en la ley no cambiamos. Es en la gracia que cambiamos. En la ley nos sentimos culpables, en la gracia nos sentimos confiados. Detrás de la ley, y uno dice, ¿por qué es que no cambio? ¿Y por qué es que prometo y caigo, prometo y caigo? Es que tú no vives en la gracia, tú vives en la ley. En la ley tienes que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y Dios no quiere tus sacrificios, Dios quiere nuestra obediencia. Y de hecho dice Hebreos, agrega Hebreos y dice, eso es lo que pasó con Israel, que hacía sacrificios y sacrificios. Pero viene Jesús, añadió, dice la Escritura, añadió acerca de Jesús, que vino a traer este nuevo pacto. Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, vean esto, no fue como que vamos a mejorar lo primero, todavía lo podemos salvar, vamos a ponerle algunas cosas para que ahora sí pinte. No, quitó lo primero para establecer lo segundo.
las promesas que Dios hizo a Israel no son aplicables a ti y a mí. Son para Israel, pero te tengo una buena noticia. Las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús, en el nuevo pacto de gracia, son mucho mejores. Mejores que las promesas dadas a Israel de prosperidad económica. Mejores que lo que Dios le prometió a Israel de un territorio, de ser una nación. Dios nos ha prometido mucho mejores promesas a sus, vean esto, de hecho lo dice Hebreos, a sus santificados. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¿Qué es esto, pastores santificados? Por favor, bájemela más despacio. ¿Qué es ser santificado? Es ser elegido, es ser apartado. De Israel, por más que quiso, no cumplió la ley de Dios. Ellos cumplían lo que les convenía, pero lo que no les convenía, no cumplían. Y Dios escoge a un nuevo Israel de todas las naciones de la tierra, de todos los pueblos, lenguas y razas, un nuevo Israel, que es la iglesia, sus santificados. ¿Y cómo sé, pastor, que yo he sido santificado, que yo he sido elegido, apartado? Si tú has sido perdonado. Si tú has sido perdonado, mis amados, si a ti no te sorprende, si a ti no te conmueve, si a ti no te emociona lo que Dios hizo por ti en Jesucristo, que te perdonó, si el perdón no es algo real en tu vida, ¿sabes qué? Tú no has sido perdonado. Tú sigues viviendo en la ley, sin Cristo, queriendo con lo que haces, puedes, quieres o tienes demostrarle a Dios que vas a cambiar. Y Dios nos dice, tengo un pueblo, ya no te necesito a ti de voluntario. Tengo un pueblo que por 6,000 años han querido hacer eso y no han podido. Y me resisten en mi gracia, resisten mi favor. Y se pone más bueno esto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Esto es una profecía que Dios le dio a Jeremías. Y aquí está tomando el autor de Hebreos, la está tomando de Jeremías. Ese pacto que Jeremías veía que Israel no estaba cumpliendo y que lo iban a cumplir los elegidos, los santificados, los perdonados. Dice Jeremías, ese pacto lo vamos a ver real, lo vamos a ver vívido. Dice Jeremías, lo haré con aquellos. Dice aquí, pondré mis leyes en su corazón y escribiré mis leyes en su mente. Por más que quise yo cumplir, no pude, pero cuando confié, Dios pudo e hizo un cambio en mi corazón. Mis amados, a mí no me tienen que rogar para que venga a la iglesia. Yo no tengo que convencerme que tengo que escudriñar la escritura para renovar mi mente. A mí no me tienen que amenazar con el infierno para que dé. Está escrito. Yo lo he escrito en mi mente, en mi corazón. Después añade, y nunca más, nunca más. Mis amados, si tú estás pensando de que por qué lo hice y otra vez y cuándo voy a cambiar y es que soy así y no puedo y estás siempre juzgándote y lastimándote y diciéndote que eres un tonto, eres un bruto, de que cómo puede ser que ya apenas si fuiste a la iglesia ya pecaste de nuevo, pero cómo es, mis amados, si tú vives en esa iba a decir, en esta esquizofrenia, pero no es cierto. Si tú vives en eso, algo así, mis amados, eso es propio de la culpa, no de Cristo. La ley trae culpa, su gracia trae confianza. He sido perdonado porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre, un solo sacrificio para perfeccionar a los santificados, para siempre. Perfeccionar a los santificados para siempre. Soy perfecto en Cristo, estoy completo en Cristo, soy todo lo que necesito ser en Cristo, lo que Él hizo por mí, lo que Él pagó por mí, no lo que yo pueda pagar o hacer, lo que Él hizo, estoy en Cristo.
dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. De los cuales, y después me voy a saltar un capítulo porque esto está denso. Estoy resumiendo 2 capítulos lo más que puedo, pero está denso, lo puedes leer en casa. Esto está increíble, lo puedes leer. Dice de gente que murió sin recibir lo prometido, que fueron sacrificados, partidos a la mitad, comidos por leones, masacrados, decapitados, les quitaron sus cosas. Y toda esa gente murió con fe, murió creyendo, murió con esperanza, no murió así amargada, y ahora voy a trabajar más para que vean cómo, si es que sí puedo. No, vivió creyendo, vivió dándose más a la causa de Cristo. Y esto es una lista de gente que sufrió, que murió, que padeció. Pero ¿cómo que padecieron, sufrieron? ¿No se supone que si tú crees en Dios, ahora sí las cosas van a cambiar y tú vas a ser bendecido? Y fueron decapitados, difamados, separados de sus familias. Y así una listota que tú puedes leer. Y después dice Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no merecía esa clase de gente. Gente con fe. ¿Y saben por qué? Porque el mundo no espera que haya algo mejor después. Después, de hecho, no lo puse aquí, pero dice, estos esperaban una patria celestial. Si consideraran que esta tierra era su patria, entonces nunca se habrían de decir que eran peregrinos y extranjeros por esta tierra, pero no, ellos pensaban en la patria, en la tierra, en la ciudad que Dios había de construirles con fundamentos eternos. Y dice el autor de Hebreos, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Las promesas que Dios hizo a Israel no son tus promesas. No quieras ser un judío. No quieras ser rico como ellos. Son mucho mejores las promesas que Dios tiene para nosotros. De modo que, esta es mi conclusión. No cambiamos porque cambien nuestras circunstancias. Yo sé que tú serías feliz, realmente estarías bien. Tú realmente orarías, darías con gozo, compartirías con fe, si tuvieras a la esposa ejemplar, si tuvieras el jefe extraordinario, si Dios te bendijera con un país menos corrupto, en verdad que tú amarías a Dios con todo tu corazón, pero como no pasa eso, ni modo, hay que aguantarse, ni modo, hay que seguir echándole ganas, ni modo, hay que seguir ahí prometiendo y sacrificándonos. Y tú puedes decir, ya me dieron a tole con el dedo por mucho tiempo. No voy a seguir viviendo por culpa, no voy a seguir viviendo por miedo, no voy a seguir viviendo por vergüenza, que ahora sí, y que si prometes más, y que haces un pacto, y si haces un pacto ahora con tu casa, métele la casa. Dios no te va a responder, Dios te va a responder con todo. Mis amados, los líderes religiosos, los pastores, chamanes, gurús, somos expertos en manipular a la gente, hacerla sentir mal. De hecho, ya se sienten mal, pero vamos a verles un poquito más, vamos a moverles un poquito más el tapete para entonces prometerles cosas que Dios nunca les prometió. Dios nunca te prometió hacerte rico, comprarte esa casa y de que tú fueras un emprendedor. Dios nos prometió vida eterna, vida abundante, paz, propósito. Y si tú no tienes, mis amados, si tú no tienes paz, propósito y perdón, tú estás poniendo tu esperanza en un pacto que no te va a dar las promesas que tú quieres que te dé. De modo que, mis amados, lo que nos cambia no son un cambio de circunstancias, es un cambio de corazón.
Lo que realmente nos cambia no son un cambio de circunstancias, es un cambio de corazón. ¿Qué les parece si oramos? Padre, va a ser tan difícil que se pare esto. Wow, está tan integrado en mi vida, está tan arraigado en mi conciencia que estoy seguro que a la primera de cambios va a salir quien realmente soy. Pero está bien que salga eso, para que ahí, Señor, te diga, no puedo, soy un pecador. Por más que he prometido, por más que he visto por tener, querer, saber, sigo siendo un pecador. Y necesito tu perdón, necesito tu ayuda, necesito tu gracia. Y si eso me requiere tirar, echar abajo todo este sistema que he creado, en el que me he condicionado para obedecerte, en el que me he condicionado para hacer tu voluntad, si tengo que tirarlo y todo lo que esto implica, estoy dispuesto. Porque, Señor, finalmente eso no va a llevarme a ningún lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso a aquel que